Buen día, profesora Rosa Margarita Zubirie Hernández. Somos el equipo número 14, el cual está conformado por Evelia Aguilar Aguilar, María Selene Catarino Carrión, Karen Dayanara Pérez Canela y Grisel Guadalupe Flores Ochoa. Actualmente estamos cursando el tercer semestre de la licenciatura de Psicología y la presente actividad corresponde al módulo 305, el campo aplicado de los procesos socioculturales, la cual consta de la presentación de un caso de un asesino serial. El que nosotros seleccionamos fue el de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Comenzaremos con la ficha de identificación. Nombre: Jeffrey Lionel Dahmer. Edad: 31 años. Sexo: masculino. Fecha de nacimiento: 21 de mayo de 1960. Lugar de nacimiento: Milwaukee, Wisconsin. Fecha de muerte: 28 de noviembre de 1994 en Portage, Wisconsin. Historia de vida. Hijo de Lionel Heber Dahmer y Joyce Flynn, nacido en una clase media en comparación con otros asesinos seriales, tuvo una infancia feliz. Fue amado por sus padres. Debido a la profesión de su padre, tenían que desplazarse constantemente. Tras varias mudanzas, se establecieron en 1967 en Bath, Ohio, donde sus padres adquirieron una casa y allí viviría el resto de su infancia y su adolescencia. Con 10 años, Dahmer salía a buscar animales muertos en la carretera, los cuales llevaba a casa para abrirlos y saber cómo era en su interior. También conservaba algunos de estos animales en formol hasta conseguir que quedaran limpios de la carne y quedarse con los huesos. Entre los 14 y 15 años vivía ya con pensamientos transversos. Al despertar su sexualidad, comprendió que tenía una inclinación homosexual, pero no solo eso pasaba por su mente, sino que también comenzó a desarrollar fantasías sexuales extrañas, viviendo atormentado por tener este tipo de fantasías tan recurrentes de sexo y muerte. Lo que hizo fue refugiarse en el alcohol. Por otra parte, las peleas constantes que mantenían sus padres le afectaron mucho y tras el divorcio su madre se fue a vivir con su abuela y su padre vivía en un motel dejándolo solo. En junio de 1978 recogió a un autoestopista llamado Steven Hitz y lo llevó a casa de sus padres. Una vez que éste quiso retirarse del lugar, Dahmer lo golpeó en la cabeza, lo violó y lo asesinó. Intentó deshacerse del cuerpo, sin embargo sus planes fueron frustrados, por lo que escondió el cadáver en su casa. Eso fue el primero de muchos crímenes que pudo ocultar gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Aunque ingresó a la universidad en el otoño de 1978, la abandonó porque pasaba gran parte del tiempo ebrio, dejando a un lado el desempeño académico. También incursionó en el ejército en 1979, del cual fue dado de baja debido a su alcoholismo. Vivió un tiempo con su abuela, quien lo motivaba a asistir a la iglesia, lugar donde encontró por un tiempo tranquilidad, pero los deseos transversos seguían en su cabeza. Dahmer cometió 17 asesinatos, en los cuales practicó canibalismo. Fue detenido el 22 de julio de 1991, ya que su última víctima logró escapar y lo denunció con la policía. Fue enviado al Instituto Correccional de Columbia en Portage, donde fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Sin embargo, fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 en dicha institución. ¿Cuándo comenzó? A pesar de que Jeffrey Dahmer en sus primeros años de vida, es decir, de los 0 a 3 años, fue un niño aparentemente feliz, a los 4 años, yendo de paseo con su papá recoge unos huesos de animales y los deposita en una cajita de metal. En esto, Jeffrey le ayuda a su papá. Su papá en este momento empieza a notar que le da mucha curiosidad a su hijo el ver la cajita con los huesos. Posteriormente a este acto, Jeffrey empieza a desarrollar conductas antisociales. Se empieza a aislar, empieza a dejar de jugar, empieza a ser el niño feliz que antes había sido. Posteriormente, a los 10 años, empieza a recolectar cadáveres de animales que encontraba a las orillas de las carreteras, los cuales los diseccionaba para observar cómo eran por dentro. Posteriormente, ya en su adolescencia, empieza a tener fantasías sexuales y homicidas. ¿A quiénes afectó? Afectó a su padre, ya que él siempre buscó apoyarlo, llevándolo a consultas psicológicas,
las cuales él jamás quiso tomar. Posteriormente afecta a su abuela, ya que ella lo adopta. Y él, a su vez, en su casa, es cuando practica el primer asesinato. Posteriormente se podría decir que a las 17 víctimas que asesinó, a su vez, a las familias de estos, y posteriormente a sus vecinos que compartían con él en el edificio, ya que empezaban a emanar olores fétidos de su departamento. ¿Cómo lo capturaron? Lo capturaron gracias a que una de sus víctimas logró escapar. Esta, aún esposada, lo denuncia ante la policía. La policía en su momento actúa y acude al departamento. Ya en el departamento encuentran 83 fotografías de cadáveres en proceso de descuartizamiento, un bote de 215 litros con dorsos de 3 hombres y en un congelador con extremidades y carne. Y por último, ollas de metal con manos y genitales momificados. ¿Cuáles fueron sus motivos o razones? Jeffrey Dahmer, a pesar de aparentar ser un chico tranquilo, presenta miedo al abandono. Es por eso que intentaba convertir a sus víctimas en zombies y conservaba parte de ellas como un recuerdo o trofeo. También presenta incapacidad de tolerar el aislamiento o el aburrimiento. El rechazo social que sufrió durante sus estudios, ya que trataba de ser el hazmerreír del salón de clases para encajar y no funcionaba como él quería. Y por último, la homosexualidad reprimida. Jeffrey Dahmer, en una de sus entrevistas, menciona que después de la segunda vez de cometer el asesinato, la compulsión de volverlo a hacer se volvió más fuerte y ya no intentó detenerla, pues eso le provocaba mucho placer. Hay que recordar que el primer asesinato, él se arrepintió de hacerlo y robó un maniquí para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se le apoya desde la psicología jurídica? La psicología jurídica apoya al dar seguimiento, validar, diseñar, desarrollar y evaluar los programas de intervención con la finalidad de reducir el daño sufrido del delito del agresor. Todo esto para disminuir su probabilidad de reincidencia. De esta forma, se previenen los fenómenos delictivos y victimológicos en la sociedad. ¿Qué tipo de conducta desviada podemos decir que presenta este caso? Jeffrey Dahmer presenta psicopatía, es decir, una patología del superior que se subdivide en agresivo predador, que son individuos que satisfacen sus conveniencias con extrema agresividad y con una actuación fría e insensible, apropiándose de cuanto desean. Por otra parte, presenta canibalismo, necrofilia, porque le excitaba ver los órganos internos de sus víctimas e incluso disfrutaba masturbarse con ellos por el calor que emanaban. Por otra parte, sentía una necesidad de mantener a las personas con él, de modo que taladraba el cráneo de sus víctimas e inyectaba ácidos suaves o agua hirviendo directamente en el cerebro a través de agujas con el fin de convertirlos en zombies, para retenerlos y no sentirse solo o abandonado. Presenta también un trastorno antisocial y es hedonista. El hedonismo está relacionado con el trastorno de personalidad antisocial, por lo que tiende a la impulsividad, la búsqueda de la satisfacción y el placer sin considerar las consecuencias de sus acciones ni los deseos o necesidades de los demás. Opción de rehabilitación social. Una de las opciones de rehabilitación que encontramos para Dahmer es tratamiento farmacológico, terapia psiquiátrica y psicológica con enfoque psicosocial, mientras que la farmacoterapia apunta a la supresión de los síntomas para que las personas logren un manejo diario óptimo. Las intervenciones psicosociales están dirigidas a otorgar apoyo emocional, mejorar el funcionamiento social y aumentar la independencia. El apoyo familiar es muy importante durante este proceso, así como la enseñanza de las habilidades sociales para empatizar con su ambiente y disminuir su estrés. A continuación presentamos nuestras referencias. Gracias por su atención.